Bienvenidos a este taller, a esta charla que estamos articulando conjuntamente desde el área de capacitaciones con el área de asuntos tributarios. Está acá su director Vicente Laurenzo. Una charla bueno, amerita en este tiempo. Vamos a hablar de administrar a nuestras pymes, especialmente en todo lo que tiene que ver a los tributos e impuestos, en épocas de baja inflación, algo que es un poco atípico y que por ahí no estamos acostumbrados, pero seguramente nos vamos a llevar herramientas que va a ser muy positivas para nuestras pymes a la hora de medir la rentabilidad. Así que yo lo voy a dejar a Vicente para que presente a los disertantes del estudio Litvin y Abelovich, recientemente asociados. Bueno, agradecerles a cada uno por la asistencia para que cada una de estas charlas, servicios que les estamos brindando a nuestras entidades, las entidades las repliquen para todos sus empresarios, porque es una herramienta muy importante, es virtual y es gratuita. Así que adelante, Vicente. Buenas tardes Tardes y a dejo todos. para que presente a los contadores. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, Betty, por tus palabras. Bueno, estamos dando inicio a una segunda parte de esta charla que habíamos ideado con el grupo de capacitación. Una charla que estuvo y está orientada al empresario PYME, fundamentalmente en estos momentos de que el tributo pasa a ser un ítem importante. Antes, en épocas de alta inflación, eh, los impuestos en definitiva no necesitaban ser tan planificados. ¿Por qué? Porque lo terminaba licuando los efectos de la inflación. Yo creo que es momento de, igual ahora Martín nos va a comentar una introducción respecto a lo que se ve desde el estudio, pero es momento de que el empresario más que nunca trabaje en forma mancomunada con su contador, con su asesor, como para poder optimizar distintas herramientas para poder reducir la carga fiscal. Este es un poco el objetivo que tuvo la primera charla, atento a que nos pedían profundizar algunos conceptos técnicos. Hemos solicitado a un estudio de primera línea, netamente nacional, y acá sus exponentes son todos socios del estudio. Por lo tanto estamos trabajando con la selección eh, de todos los mejores profesionales que tiene el estudio Licit Living asociado. Así que sin más, le dejo la palabra a Martín, tal como lo dijo Gastón. Después de que hablen los expositores, va a estar abierto a preguntas. Y reitero, la idea es un webinar orientado al empresario PYME. Por eso hay muchos colegas que capaz están participando, que lo que nosotros justamente vamos a disuadir de que el empresario se siente con su profesional a planificar sus impuestos. Este es el máximo objetivo que tiene esta charla y ojalá que les sea muy útil a todos. Martín. Bueno, muchas gracias a todos por participar, muchas gracias a Came por convocarnos, ¿sí? Gastón, Betty, Vicente, muy agradecido. Como les decía en la charla previa que tuvimos, somos viejos conocidos, pero ahora con un nuevo nombre, porque hace unos días nos integramos con el estudio Belovich, ¿sí? Les 2 minutos les tomo para contarles un poco de nosotros, ¿sí? Somos un estudio de más de 37 años de actividad. Si sumamos a Belovitz, 40, porque ellos son un poquito más antiguos que nosotros, ¿sí? Somos actualmente cerca de 630 los que integramos el estudio, con lo cual a nivel nacional somos el estudio más grande, ¿sí? Se nos conoce mucho por impuestos, pero también en auditoría somos muy demandados por las empresas. Actualmente estamos quintos en el ranking de auditores, después de 3 estudios Big Four y un estudio que no es Big Four, pero que también es internacional. Con lo cual, hay veces que también estamos sextos, cuando están los 4 Big Four adelante y después otro estudio internacional, pero de cualquier manera somos el primer estudio nacional de auditoría.
¿sí? Esto a partir de un ranking que elaboran las revistas Mercado y Apertura, ¿sí? Eh, por ahí en los medios se nos escucha más hablar por temas de impuestos, de planificación fiscal, de tratar de bajar a tierra algunas reformas, algunas novedades impositivas, ¿sí? Leyes, decretos, reglamentos, etcétera. Pero también hay que decir que nosotros en realidad somos una firma proveedora de servicios profesionales, además de impuestos de auditoría, también hacemos eh, servicios propios de un estudio jurídico, porque nuestra firma tiene más de 60 abogados, muchos de los cuales tienen la difícil tarea de defender a los contribuyentes de las pretensiones de abuso de distintos fiscos nacionales, provinciales, municipales, ¿sí? También hacemos penal tributario, penal económico, asesoramiento cambiario y aduanero, otras áreas de derecho hoy muy demandadas, ¿sí? Derecho empresario, corporativo, tema de derecho comercial o civil, también con la vieja denominación, ¿sí? Y actualmente también tenemos un sector que presta servicios de tecnología, o sea, tratar de salir al papel para que parte de la hora hombre no se aplique a pasar facturas o a analizar recibos, etcétera, sino a través de ciertas herramientas tecnológicas y desarrollos que tenemos, porque nuestro estudio también está integrado por programadores, por ingenieros en sistemas. Bueno, tratamos de optimizar las horas hombre de las empresas, o sea, a nivel de industrial, servicios, comercial, digamos. Hemos hecho algunas cosas muy interesantes, ¿sí? Y así que ahora, bueno, muy, muy felices de esta integración y de tener más potencia, más profesionales apasionados en atender las necesidades de empresas y empresarios, ¿sí? Como vos bien decías, Vicente, la idea de hoy es hablar de algunos temas de planificación fiscal. Podríamos estar horas y días, ¿no? Pero bueno, hemos seleccionado en principio 4 puntos para desarrollar cada uno de nosotros, ¿sí? Voy a empezar yo, ¿sí? Voy a hablar en principio, de actualización de quebrantos, ¿sí? Pero bueno, antes me gustaría hablar un poquito del contexto en el cual nos encontramos, ¿sí? Como para tener una visión de dónde partimos, ¿no? ¿Se ve la pantalla, lo que estoy compartiendo? Sí, 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 se Martín, ve correcto. perfecto. Perfecto. Bueno, contexto económico actual, ¿sí? Porque como vos bien decías, Vicente, los impuestos son parte de la economía, ¿no? Entonces, en definitiva, el Estado Nacional, las provincias, las municipalidades, de cierta forma tienen un recurso tributario que es esto que las empresas padecen, ¿sí? Y los contribuyentes en general. Pero bueno, no podemos dejar de observar un contexto de baja de inflación, ¿sí? Vamos a hablar de inflación según IPC, en 2023 211%, en 2024 117%, ¿sí? Casi la mitad, igual es un montón, ¿sí? ¿Por qué? Porque empezó con enero y febrero con el arrastre de las decisiones económicas anteriores, ¿sí? En 2024, en febrero, la inflación, la última, tomo febrero 2025, que es la última publicada, 2,4, febrero 2024, 13,2, ¿sí? Un poco el esfuerzo del gobierno es que la inflación del año baje, ¿no? El 2, y pico por ciento para el gobierno no es representativo porque tuvo todo el problema de la carne, altos precios de la carne que ajustaron cuando antes no habían ajustado. Entonces, para el gobierno debería ser 1,8 la inflación sacando de lado la carne, ¿sí? Visto así, uno puede proyectar una inflación de cuánto en el 2025. Bueno, si todo sale bien, y entre el 36% y el 20 cortos por ciento, y el 20 y poco, ¿sí? Lo cual para algunos países es un montón, para nosotros creo que es una bendición, ¿sí? Pero no obstante eso, hablamos de baja inflación, ¿sí? La inflación va a seguir dando vueltas, obviamente, menos inflación implica menos dolores de cabeza en algunos temas que seguramente hemos conversado y ustedes con sus contadores también, ajuste impositivo por inflación, el estático, el dinámico, cosas que a los empresarios les saca la perspectiva, porque por ahí dicen ganamos tanto, pero claro, cuando le metes el ajuste por inflación, los números no son muchas veces los esperados, ¿sí? La clave del contexto económico actual tiene que ver con el equilibrio fiscal, creo que es algo que el gobierno lo tiene tatuado en todas las partes de su cuerpo, cada uno de los funcionarios, ¿sí? Y obviamente esto se ve en cómo evolucionó la balanza fiscal. Cerramos 2023 con déficit de 5,36 porcentuales del PBI y cerramos el 2024 con superávit, 0,3% de los puntos básicos del ingreso bruto, ¿sí?
Y las perspectivas del 2024, lo que era el proyecto de ley de presupuesto, para las perspectivas del 2025, en el proyecto de ley de presupuesto, son superiores. Superávit fiscal y más todavía, ¿sí? No obstante lo cual, ustedes saben que se dieron de baja algunos impuestos, ¿no? ¿Por qué digo esto? La inflación es un impuesto, nos lo han enseñado así los contadores, la inflación viene a la baja, con lo cual hay un impuesto no legislado, que es el más perverso de todos, que se va bajando. Se bajó el impuesto país, ¿sí? Ustedes eso lo saben. Y el gobierno tiene ganas de hacer una reforma fiscal, bajando presión fiscal sin perder recaudación, ¿sí? Simplificando el régimen tributario, pero obviamente como defiende el equilibrio fiscal y quiere superar el fiscal, no van a perder. Dicen que los planes son para bajar impuestos sin perder recaudación, ¿sí? ¿Cómo fue lográndose el equilibrio fiscal y el superávit del 2024? Primero con dos medidas muy claras, clásicas y repetidas a lo largo de la historia, que es blanqueo y moratoria, ¿sí? Cada presidente que vino tuvo su blanqueo y moratoria. A este gobierno le fue muy bien, y de hecho Milei en el discurso del primer año de gobierno lo resaltó, ¿sí? Eso permitió una inyección de fondos en la recaudación pública y también que haya dinero que estaba en el colchón que pueda salir a la luz sin que nadie se preocupe, ¿sí? Muy inteligente porque había, recuerden, $100.000 sin pagar impuestos, ¿sí? Entonces, eso es principalmente lo que querían. Recortaron el gasto público, la pauta oficial, por ejemplo, ¿sí? Algunos empleados también públicos han ido cesanteándose. Cesaron las transferencias a las provincias, las discrecionales que había a provincias amigas. Los planes sociales se mantuvieron, pero sin los gerentes de la pobreza, como le llaman, con lo cual se achicó un poco el costo y eso permitió invertir más en planes sociales. De una política de achicar también el peso del Estado por las empresas públicas. Hay planes de cierre, planes de privatización, ¿sí? Digo, esto lo que permite es mantener el equilibrio fiscal, ¿sí? ¿Qué pasa con las provincias? Al no recibir transferencias discrecionales, las provincias se van a obligar a arreglarse con lo propio. O sea, vos gastás lo que recaudás. Y eso para muchas implicó aumentar impuestos. O por ahí no desde lo formal, si recordarán ustedes impuesto inmobiliario, impuesto automotor, algunas alícuotas de ingresos brutos, pero cuando no aumentaron formalmente, aumentaron informalmente a través de los saldos a favor, ¿sí? Entonces, eso también a las empresas les pega, ¿eh? Y después las provincias casi no adhirieron a blanqueo y moratoria, porque como no tenían recursos, dijeron, yo no voy a perdonar nada, yo voy a salir a recaudar todo, ¿sí? Entonces ahí también podemos esperar en 2025 que algunas provincias, sobre los movimientos en la cuenta cera de blanqueo y por ejemplo, ver movimientos patrimoniales, ver qué pasó y tratar de ir a la casa de aquellos que blanquearon, ¿sí? Así que un poco esta es la situación que tenemos hoy, o sea, una pequeña película cortita del último año, principio del 2025, y ya nos metemos de lleno en el temario, temas de planificación fiscal. Yo les voy a hablar de algo que no es nuevo, pero que sí sigue siendo preocupante para muchas empresas. ¿Por qué? Por la alta inflación del año pasado. Y acá que no se ofenda, por favor, Milei ni Caputo, digo, alta, porque la bajaron mucho, pero 117%, la verdad es que es alta, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa en nivel general con la inflación en la ley de impuesto a las ganancias? Bueno, hay tres formas de corregirla, con el tradicional ajuste por inflación, con actualización de costos computables y horarios amortizables y con actualización de quebrantos, ¿sí? Los tres métodos se complementan, ninguno es mejor que el otro. Cada uno atiende distintas cuestiones del balance fiscal, ¿sí? Los quebrantos para nosotros se pueden actualizar. La reforma de Macri, la del 2018, lo que hizo fue mantener la actualización de quebrantos por inflación, por el IPIM. Ustedes recordarán que hubo una contrarreforma a finales del 2018 para que el ajuste impositivo por inflación sea, para que no se aplique, porque había ciertas metas de recaudación en aquel momento que cumplir. Entonces ahí lo que hicieron para ajuste impositivo por inflación y para actualización de valores amortizables y costos computables es cambiar al índice de actualización del IPIM por el IPC, que en aquel momento el IPC daba una inflación menor que la del IPIM, ¿sí? En quebrantos no cambiaron el índice, no sé si se olvidaron, no quisieron, nunca lo sabremos, pero en quebrantos no lo cambiaron, ¿sí? ¿Qué pasa hoy con la actualización de quebrantos? La mayoría de los colegas, contadores, los abogados que se dedican al tema, opinan que la ley hoy, después de la reforma de Macri, permite la actualización de quebrantos, ¿sí?
En el año 2019, la FIP tímidamente saca una respuesta en el ABC de consultas y respuestas frecuentes. A ver, esto es muy informal, ¿sí? Es como cuando ustedes agarran y compran un lavarropas y atrás de todo, pregunta frecuente, ¿sí? No anda, está enchufado, apretaron el botón de power, ¿sí? Bueno, ese tipo de cuestiones básicas es el ABC. Ahí la FIP dijo, los quebrantos para mí no se actualizan. ¿Por qué? Y porque si tomamos un artículo que se aplica para la actualización de amortizaciones y de costos computables, no están los quebrantos. Claro, no están, están por otro lado los quebrantos, ¿sí? Los quebrantos tienen un régimen de actualización autónomo, ¿sí? El contribuyente va al artículo 25 de quebrantos y ahí el artículo 25 les dice cómo actualizar. No depende de otro artículo como es este que utilizó la FIP para contestar lo que contestó. Final del año pasado, 29 de noviembre, si no recuerdo mal, del 2024, la Dirección Nacional de Impuestos, ¿sí? Que es parte del Ministerio de Economía, saca un dictamen donde dice, para nosotros los quebrantos no se actualizan. ¿Por qué? Por lo mismo que dijo la FIP en el ABC. Palabra más, palabra menos, más párrafo, más páginas, pero es lo mismo, ¿sí? Y a su vez, en esa época, ARCA empezó a abrir inspecciones a todos los contribuyentes que habían actualizado quebrantos, ¿sí? A ver, esto no quiere decir que ARCA, FIP, el Fisco Nacional, sean malos, digamos. Ellos interpretan la ley de una manera, su interpretación es tan válida como la nuestra, ¿sí? Como la de nuestra, digo, asesores o empresarios, ¿está bien? Pero si ARCA, FIP, Fisco Nacional interpretan la ley de esa manera, y tienen que ver qué calculó el contribuyente cuando autorizó quebrantos. Entonces, esto no es un apriete, no es un exceso de abuso de poder, no es un abuso de poderes, su función, ¿sí? Obviamente, seguramente los contribuyentes que sigan defendiendo y tengan ganas de discutirlo, porque hay muchos pesos en el medio, o dólares, irán a la justicia para defender su posición, ¿sí? ¿Qué pasó después? ¿Se acuerdan que Milei llamó a sesiones extraordinarias? ¿Sí? Por decreto. En ese decreto, los temarios eran varios, había cerca de 10 puntos. Uno de ellos era un proyecto de ley para actualizar quebrantos, partiendo de la base que los quebrantos no se actualizan, ¿sí? Por ese proyecto de ley no se trató. ¿Sí? Según una negociación política, se achicó el temario, no se trató, no se aprobó, ¿sí? Eso no quita que dentro de unos meses o de unos días el gobierno lo vuelva a poner en ordinarias. Pero hoy, de momento, para muchos, la mayoría de los que trabajamos de impuestos, la ley sigue diciendo que los quebrantos se actualizan, ¿sí? O sea, lo mismo que pasaba cuando empezó la vigencia de la ley de la reforma de Macri, ¿sí? Esto es, la ley dice que se actualizan, ¿sí? A su vez, en octubre de 2022, 25 de octubre de 2022, para ser más precisos, salieron 3 fallos de la Corte del caso Telefónica, donde Telefónica había actualizado quebrantos con la ley anterior a la reforma, ¿sí? ¿Por qué enfatizo anterior a la reforma? Y porque antes de la reforma no se podían actualizar, ¿sí? Estaba claro que no. Y Telefónica se basó, no en la ley me permite, legalidad, se basó en la confiscatoriedad, ¿sí? Con tasas efectivas del impuesto a la ganancia superiores al 65%. ¿Está bien? La Corte falló a favor del contribuyente, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos hoy? Que por un lado, el Poder Ejecutivo, desde el día 1, defiende la propiedad privada, ¿sí? Año en defensa de la propiedad privada fue el año 2024, ese era el lema, ¿se acuerdan? Bueno, y los quebrantos son parte del patrimonio de un sujeto. De hecho, ustedes saben que hay empresas que se compran o que se venden porque tienen quebrantos, ¿sí? Es un activo, parte del valor. No autorizar quebrantos, ¿qué implica? Violar parte de la propiedad privada porque pierde valor. Es una vejación al derecho de propiedad privada. Yo acá, como para ir cerrando un poco mis ideas, les traje la inflación medida por IPC del 2018 hasta ahora, ¿sí? Supongamos que en el 2025 la inflación sea del 20%, 15%, y eso no importa, porque miren la inflación que se arrastra. Un quebranto que se generó en 2021, en 2022. Si no se actualiza, y puede ser casi cero, ¿sí? Está bien que acá la inflación está medida por IPC, y para los quebrantos, según lo que dice la ley, la inflación se mide por el IPIM, ¿sí? Hay veces que estuvieron bastante parejitos, en 2024 no tanto. En 2024 el IPIM da 67%, IPC da 117%, ¿sí? Entonces, para cerrar un poco el tema, lo que diría es, está claro que los quebrantos se pueden actualizar, pensamos en legalidad en principio,
La confiscatoriedad también se puede tener en cuenta, ¿sí? Como un criterio subsidiario, ¿sí? O tal vez, si uno quiere ir por IPIM, perdón, uno quiere ir por IPC y no por IPIM, porque hay una notoria diferencia, también podríamos ir por confiscatoriedad, ¿sí? Pero creo que en un empresario que está por presentar una declaración jurada con ganancias en 2024, que trae quebrantos anteriores, digo, guarda, porque acá puede haber un tema, ¿sí? Donde es parte de la planificación ver qué hago con los quebrantos. ¿Está bien? Así que bueno, no, es simplemente presentarles el tema, las interpretaciones, las posibilidades. No quiero aburrirlos más, ¿eh? Después, para las preguntas, volvemos a charlar. Le dejo ahora la palabra a Gabriela Rigón. Bueno, hola, buenas tardes. Ahí estoy compartiendo nuevamente material. Bueno, y en mi caso me pareció interesante tratar la cuestión del devengado exigible. Sí, a ver, nuestra ley del impuesto a las ganancias es muy rica. Parte de esa riqueza proviene de la historia, sí, es una ley que ha tenido modificaciones sucesivas, y entonces esas modificaciones a través del tiempo se fueron incorporando algunos institutos, y estos institutos muchas veces los pasamos por alto porque son casi una cuestión meramente técnica que vimos en la facultad, los contadores, y pensamos, bueno, es un concepto más que tengo que rendir y después como que se me olvida, ¿sí? Eh, y este nombre que por ahí para cualquiera de ustedes como empresarios pueden decir, me está hablando en taiwanés avanzado, ¿sí? O en chino mandarín avanzado. En este caso, la verdad es que el nombre no ayuda, pero cuando vayamos a verlo, nos vamos a dar cuenta que quizás estamos perdiendo oportunidades de aplicarlo y tiene un beneficio, ¿sí? Hay pocas cosas en la ley que son beneficiosas a propósito, muy poquitas, y dentro de esas posibilidades de beneficio que prevé la ley, una de ellas es esta. Esto me va a permitir, básicamente, que yo pueda diferir, ¿sí? Que pueda demorar en el tiempo parte de los resultados, y entonces es una alternativa interesante en todas las épocas, ¿sí? Es decir, es muy interesante cuando hay inflación, es muy interesante cuando no hay inflación y tenemos, como toda pyme, ¿sí? Una fuerte carga de lo que es el costo financiero. Entonces, poder esperar para pagar impuestos sobre una determinada ganancia es más que bienvenido. Así que esa es la introducción. De esto se trata. Se trata de poder esperar para generar una ganancia. Este devengado exigible, entonces, es básicamente que es un instituto que es legal, está en la ley, está aclarado y un poquito ampliado también en el decreto. Es optativo, ¿sí? Nadie está obligado a aplicarlo. Vamos a ver que tiene beneficios, pero en caso que se me complique operativamente, puedo no aplicarlo sin ningún problema. Lo que sí es importante es que en la mayoría de los casos, una vez que opto por este régimen, lo tengo que aplicar en todos los casos similares. ¿En qué casos? ¿Para qué lo aplico? Lo aplico para ventas a plazo, de todo tipo de bienes. Y esto es lo que muchas veces se pasa por alto, ¿sí? Es decir, yo vendo mercaderías a plazo, puedo diferir parte de la ganancia. Yo vendo cualquier tipo de bien a plazo y puedo diferir la ganancia. ¿Cuál es el diferimiento? El diferimiento depende de la exigibilidad de los pagos, es decir, cómo van cayendo los pagos programados de esa venta a plazo, yo puedo aprovechar
y entonces diferir en el tiempo. Vamos a qué es lo que me va diciendo la ley y qué es lo que me permite hacer también el reglamento. La ley me dice que puedo optar, no es obligatorio, nada de lo que vamos a ver ahora es obligatorio para nadie, y es para imputar ganancias, es decir, los resultados de una venta de distinto tipo de bienes, yo lo voy a poder diferir en el tiempo. ¿Hasta cuándo o en qué tiempo? En el momento en que se produce la exigibilidad de ese pago, ¿sí?, a plazo. Es decir, si yo tengo 12 cuotas, 12 cuotas, si yo tengo 24 cuotas, 24 cuotas, si yo voy a pagar en 3 años por delante, si yo voy a pagar todo dentro de 2 años, todos esos casos pueden quedar abarcados. Es decir, cuando yo tenga un inicio, ¿sí? Tengo un devengamiento, decimos los contadores, tengo que estar verificado, está consolidada una determinada venta, pero que el pago va a ser exigible total o parcialmente en algún momento futuro, que acá lo tenemos detallado a continuación los plazos, esa parte que va a corresponder ser cobrada en el futuro, se puede aplicar esa proporción a la ganancia neta de la operación. Entonces voy a imputar ganancias cuando sea exigible el pago. ¿En qué casos? Cuando las ganancias se originen en venta de mercaderías con plazos de financiación superiores a 10 meses. Acá obviamente esto tiene en cuenta la lógica propia del ejercicio comercial, es decir, ¿cuál es el problema normalmente? Yo vendo, supongamos tengo un cierre de diciembre, yo vendo el 24 de diciembre, alguien que va corriendo a comprar el regalo de Navidad. Bueno, esa venta que se realiza el 24 de diciembre, técnicamente se tendría en principio que imputar en diciembre. ¿Por qué? Porque yo entregué lo que me compraron el 24 de diciembre. Lo que me habilita esto es que esa mercadería que yo vendí el 24 de diciembre, si los pagos son superiores de financiación, son superiores a 10 meses, yo puedo imputarlo al momento que vence cada cuota. ¿Sí? En ese caso, la opción se tiene que mantener por un mínimo de 5 años en ese tipo de operaciones. Y también habilita la ley a que el reglamento aplique otros casos. ¿Y qué es lo que nos dice el reglamento? Nos dice venta de mercaderías cuyo plazo de financiación sea superior a 10 meses, esto desde la fecha de entrega del bien, que se presume con la facturación, esto que recién veíamos. Pero me suma otra casuística, me suma otros bienes distintos, es decir, no mercadería, y acá los otros bienes no introduce ninguna aclaración. Como no introduce ninguna aclaración, la realidad es que esos otros bienes pueden ser bienes de uso, pueden ser bienes intangibles, pueden ser acciones de otra empresa, ¿sí? Todo eso en la medida, en este caso, que las cuotas de pago convenidas se hagan exigibles en más de un periodo fiscal. Entonces, en este caso ya no tengo un plazo superior a 10 meses. Puedo tener un plazo que abarque 2 meses, pero que caiga las cuotas, una parte dentro del ejercicio actual y otra parte en un próximo ejercicio fiscal, y por lo tanto yo puedo diferir todo un año la ganancia de esa proporción de esa cuota que queda después. También habilita la construcción de obras públicas, que como obviamente en general no nos va a aplicar a los miembros de CAME, no la desarrollamos,
y en los casos de determinados subsidios por programas de inversión. ¿Qué es lo que voy a poder diferir? La realidad es que voy a poder diferir la ganancia bruta devengada de cada operación. Entonces, si yo tengo el precio de venta, tengo el costo, eso me va a formar la ganancia bruta, es decir, yo tengo el precio de la operación, el costo de mercadería, y esa ganancia, con más si correspondiera a actualizaciones y diferencias de cambio, lo aclaro porque ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Donde sí puede ser muy relevante. Por ejemplo, vamos a volver. Si yo vendo un inmueble, ¿sí? Y ese inmueble se vende en dólares, me va a generar un resultado adicional porque cambia el tipo de cambio hasta que tengo la siguiente cuota. Bueno, esa diferencia de cambio eventual se va a tener que incorporar como resultado de la venta, ¿sí? Y una vez que determino esa ganancia bruta, la voy a distribuir proporcionalmente en las cuotas de pago convenidas. Es decir, proporcionalmente, siguiendo una regla de 3, voy a ir aplicando, si tengo 10 cuotas, un 10% de la ganancia bruta al vencimiento de cada cuota. Si tengo un 50% dentro de este ejercicio y un 50% en el siguiente ejercicio, lo voy a dividir de esa manera. Y así voy a poder aprovechar, ¿sí? Porque reitero, este instituto no exige actualizaciones, ¿sí? Este instituto no exige intereses. Lo único que exige es que yo ejerza la opción y la aplique para todo, ahora vamos a ver un poco más, el mismo tipo de operaciones. Entonces, todo lo que yo venda de mercaderías en más de 10 meses, lo voy a tener que considerar bajo este esquema. Si yo tengo una venta de otros bienes que inciden más de un periodo fiscal, una vez que opto, lo voy a tener que aplicar para todas las operaciones similares. ¿Por qué periodo? Por 5 años. Luego de esos 5 años puedo decidir que me es muy engorroso porque tengo poca operación a plazo y entonces lo dejo de aplicar. En el caso, les decía, de venta de mercaderías, la opción abarca todas las operaciones del mismo tipo. Lo que exige es un trabajo adicional nuestro de contadores, una contabilización separada del resto de operaciones, y que en caso de que se transfieran los créditos de esas operaciones, voy a tener que anticipar al momento de transferencia la ganancia. ¿Por qué? Porque una vez que yo lo transfiero, normalmente cobro y ya para mí se dio la exigencia en forma previa, ¿sí? Pero como verán, no tiene actualizaciones, no tiene intereses, no tiene cosas raras. Y la casuística, como les decía, la casuística no es solamente las mercaderías, que quizás es nuestro objeto de comercio más normal, sino que también incluye todo tipo de bienes. Otros bienes del balance, bienes de uso, bienes que tenga activados en inversiones, bienes intangibles. Si yo transfiero un fondo de comercio, por ejemplo, puedo aplicarlo. Si yo hago una transferencia de acciones, puedo aplicarlo. Y en estos últimos 2 casos, donde hablo de transferencia de fondo de comercio, donde hablo de transferencia de acciones, puedo estar hablando de una venta formal o puedo estar hablando, por ejemplo, de una venta, digamos, efectiva a un tercero, o puedo estar hablando de una venta que en realidad es una enajenación para ganancias, pero que la hago para emprolijar el patrimonio familiar, que la hago para igualar las participaciones entre hermanos o para distribuir distinto, ¿sí? Determinadas proporciones de la participación por la participación de mis hijos, de algunos hijos en la empresa o no. Y a partir de ahí, entender que quizás pensar no solamente que puedo aprovecharlo si tengo este tipo de plazos, este tipo de institutos, sino que además, si voy a hacer alguna operación de este tipo y es gestionable el tema del plazo,
también me puede resultar interesante ya dejar formalizado qué se va a hacer en un plazo de más de un periodo fiscal y poder aprovechar esto. Si vendo, por ejemplo, acciones o fondo de comercio a un tercero, muchas veces me exigen lo que se llama un depósito de escrow para poder garantizarse de eventuales contingencias. En esos casos, si yo formulo bien los contratos, también lo puedo aprovechar. Entonces, saber que lo importante acá también es el asesoramiento previo, saber que no siempre todo el costo fiscal va todo junto, podemos buscar formas de mejorar esta situación. Yo quedo entonces para las consultas al final y les agradezco desde ya la invitación y les agradezco desde ya haberme escuchado y le paso la palabra a Fernando. Bien, muchas gracias Gaby por cederme ahí la palabra. Venía escuchando un poco estas cuestiones, ¿no? Vinculadas con, bueno, esta optimización y la eficientización en los procesos, ¿no? De la parte fiscal. Yo creo que es un gran desafío que tienen las pymes, ¿no es cierto?, por delante, no solamente en sus aspectos del proceso productivo, sino también en la administración, en los impuestos. Creo que hoy un gerente administrativo de una empresa tiene que tener un gran tablero de control, de comando para llevar adelante estas cuestiones fiscales, ¿no? Hoy en esta charla estamos conversando de los grandes temas, ¿no? Que pueden hacer, influir sobre todo en la declaración jurada de impuesto a las ganancias, pero tengan en cuenta también que hay otros temas, ¿no es cierto?, que puede ayudar también a la diaria. Saldos a favores provinciales, certificados de no retención que hay que tramitarlos, compensar anticipos con impuestos sobre los débitos y créditos. Bueno, hay una serie de cuestiones que también ayudan a la gestión diaria, ¿no? De esta optimización del impuesto, de evitar que se generen, ¿no es cierto?, saldos a favor. Tienen, por ejemplo, ahora el bono BOPREAL, la serie 1, que a partir del 30 de abril se permitiría, ¿no es cierto?, empezar a pagar, ¿no es cierto?, impuestos. Todavía falta cierta reglamentación. Entonces, todo esto hace un poco a esta planificación fiscal que queremos proponer, ¿no es cierto?, para una empresa pyme, sobre todo en estos periodos de baja inflación, ¿no? Donde ahora hay que optimizar los costos, ya sea de producción como también administrativos, laborales y fiscales. Por eso es que nos lleva, ¿no es cierto?, a tener un mayor control de esta situación y estar más encima de estos temas, sobre todo fiscales, que son un poco más sensibles. Cuando un poco preparaba el temario que consideramos como equipo que podía resultarles importante, me pareció útil sumar el concepto de honorarios al directorio, ¿no? Y acá es una pregunta que siempre cuando por ahí se incorpora un cliente o un cliente está desarrollando un nuevo negocio, se pregunta, bueno, ¿cómo remuneramos la actividad del director? ¿No? En general, empresas chicas, empresas pymes, la persona, el dueño, lo que quiere muchas veces es retirar dinero y no le da una formalidad a ese retiro. Y ese retiro puede tener determinadas consecuencias fiscales, ¿no? Que si yo no las preveo con tiempo, bueno, el costo fiscal puede ser muy alto. Hay herramientas simples que hay que empezar a planificarlas con tiempo, donde puede generar ahorros importantes en materia fiscal. Cuando nosotros hablamos de esta actividad del directorio, bueno, yo puedo remunerar al director, al presidente, al vicepresidente, a un gerente en una SRL por la propia función de dirección. Es decir, es responsable como máxima autoridad administrativa de una empresa y tiene un honorario por esa función. Firmar los cheques, firmar un balance, aprobar un acta, aprobar los estados contables y por esa función puede tener una remuneración. Que en general, cuando se aprueban los estados contables al cierre del ejercicio, puede aprobarse un honorario al directorio por la asamblea. También ese dueño, director, puede trabajar operativamente dentro de la empresa a través de alguna tarea puntual. Es lo que nosotros denominamos sueldo por funciones técnico-administrativas, que básicamente lo vamos a asimilar en líneas muy generales a como si fuera un empleado más de la compañía.
Entonces, acá la persona trabaja dentro de la empresa en un área específica y puede llegar a cobrar una remuneración por esa tarea. Entonces, estos son los dos grandes factores, ¿no?, para poder remunerar esa actividad del director. A veces cuando viene a una empresa nueva o nos piden asesoramiento, nos preguntan, bueno, ¿el director, el dueño, puede facturar monotributo a la empresa en la cual es dueño y de la cual forma parte? Bueno, esto sabemos que no es una vía conducente, una vía apropiada para hacerlo, porque el fisco muchas veces objeta esta cuestión que el propio dueño de la empresa, ¿no es cierto?, facture a su propia empresa por algún servicio que está prestando. Por eso es conveniente darle otra formalidad a través de una función técnico-administrativa, ¿sí?, a través de un sueldo. Vamos primero a analizar esta cuestión del honorario al directorio por la función propia, ¿no? Esta persona, el director, puede ir haciendo retiros, ¿no es cierto?, a lo largo de todo el año, pero es necesario que ese honorario sea votado al cierre del ejercicio a través de una asamblea por cumplir, ¿no es cierto?, esta función. ¿Cuál es la particularidad que tiene este honorario del director? Que depende de si la sociedad tuvo ganancias o no. Depende si la sociedad tuvo utilidades durante el ejercicio, ¿no es cierto?, comercial por el cual se está votando ese honorario. Entonces nos encontramos en el último tiempo que el balance contable ajustado por la inflación de las normas contables puede ser que dé pérdida y a nivel fiscal da una ganancia. ¿Por qué? Porque las normas contables y fiscales son distintas. Entonces, puede suceder que yo tenga mucha ganancia fiscal, pero que no haya tenido utilidades contables. Entonces, no pueda remunerar o no pueda deducir un honorario al directorio, ¿sí? Entonces, ahí empiezan a haber problemas, ¿no es cierto?, para darle formato a ese retiro, a ese honorario que tuvo el director. A su vez, este honorario al director depende de esas utilidades, depende de esas ganancias. Para que la sociedad se descuente como gasto ese honorario al directorio que va a estar remunerando, tiene un límite. En general es el 25% de la ganancia, ¿no es cierto?, del balance contable ajustado por inflación, que lo tengo que hacer antes de que venza la declaración jurada de ganancias. Entonces, si la sociedad no tuvo ganancias contables, no me voy a poder descontar en la sociedad ningún honorario al director. Entonces, esto es necesario que ustedes vayan haciendo una proyección de la ganancia contable, del resultado impositivo en forma semestral, cada 8 meses, para saber cómo ustedes van a impactar esto, ¿no es cierto?, en la declaración de cierre, cómo esto va a impactar en el balance fiscal. Esto es clave, poder anticiparse y no llegar al vencimiento de la declaración jurada sin saber el impacto que tiene en los impuestos. La otra forma de remunerar que nosotros comentábamos al principio tiene que ver con las funciones técnico-administrativas, y es decir, es como si esa persona tuviera un sueldo, ¿no es cierto?, dentro de la empresa. Básicamente tiene que cumplir 3 condiciones o 3 características, tiene que prestar efectivamente esas funciones, tiene que hacer el pago de las obligaciones previsionales, que en general acá lo que se paga es autónomo, ¿sí?, por esa tarea de director, y básicamente la tarea que realiza dentro de la empresa tiene que guardar cierta relación con la retribución que está cobrando. Entonces yo puedo ser el director de finanzas, puedo ser el director de marketing o estar a cargo, ¿no es cierto?, de algún área estratégica de la empresa. La particularidad de estas funciones técnico-administrativas es que no tiene el tope que mencionábamos anteriormente. Entonces, si la sociedad tuvo una pérdida contable, yo puedo descontarme de igual manera esa remuneración que fui pagando al director. Luego la sociedad tendrá un quebranto, como decía Martín al inicio, y ese quebranto podrá ser o no actualizable, pero la empresa pudo realmente reflejar esa pérdida, ¿no es cierto?, por haber pagado al directorio. Hay que tener en cuenta ciertos aspectos y ciertas formalidades si yo voy a asignar un sueldo en relación de dependencia a un director. Y tiene beneficios. Primero, a ese empleado director yo lo debo sumar o incorporar en la nómina de empleados de la compañía. Así como otro empleado en relación de dependencia, bueno, voy a incorporar a este empleado director.
tengo que hacerle un recibo de sueldo todos los meses, pagarle aguinaldo, pagarle vacaciones, considerar los aumentos de sueldo que les doy al resto de mis empleados, etc. De esta manera yo les decía anteriormente, bueno, estoy obligado a pagar autónomos. Bueno, el régimen de seguridad social para el caso de empleados directores me da la posibilidad de optar por si quiero contribuir con los aportes de la jubilación y de la obra social. Entonces, en la mayoría de los casos, estos empleados directores no contribuyen con un aporte y una contribución de seguridad social o de obra social. Entonces, solamente tienen una remuneración bruta, solamente pagan autónomos, que ya lo pagan por la propia función, ¿no es cierto?, de director. Entonces, optan por no hacer aportes de jubilación y de obra social como un empleado en relación de dependencia que no es director. En este caso, lo que va a tener que hacer es igualmente la empresa pagar el seguro de vida y la RT por ese empleado director. Este empleado director tiene que estar en los libros, tiene que estar registrado, y su sueldo puede estar sujeto a una retención mensual del impuesto a las ganancias de correspondiente. Entonces, de esta manera, si ese empresario que es director a su vez hace retiros periódicos en la empresa, está bueno poder asignarle un sueldo mensual. Entonces, hay que analizar el impacto, no vamos a pagar cargas sociales por eso, o podemos optar por no hacerlo, tal vez la retención de ganancias, dependiendo del monto de sueldo, no sea significativa, la empresa se lo va a descontar, y tenemos ordenada administrativamente esta cuestión del pago de su tarea. Entonces, esto tiene que ver con la organización y con el control, ¿no es cierto?, de los gastos que la empresa tiene, ¿no? Entonces, podemos ir reduciendo esos retiros que hace. Yo acá le sumo una cuestión adicional. Fíjense que este sueldo que yo le voy a votar al director, empleado, puede en algunos casos no tener efectos fiscales en el impuesto a las ganancias, dependiendo del monto. Si ese empleado director es una persona soltera, sin hijos, hasta 2.280.000 pesos de sueldo bruto por mes no lleva retención de ganancias. Si es una persona soltera con 2 hijos, porque tal vez la esposa, el cónyuge tiene ingresos, hasta 2.654.000 pesos brutos no tributa impuesto a las ganancias. Si es un casado con 2 hijos, 3 millones de pesos brutos por mes. Entonces, fíjense que cómo podemos ordenar esto. Es un gasto deducible para la empresa, no tiene impacto en la declaración jurada, en el impuesto a las ganancias para el director, y solamente se contribuyó con autónomos y con un seguro de vida y una RT. Entonces, de esta manera está protegido, ¿no es cierto?, ese retiro que hace el accionista o mejor dicho, el director. Tengan en cuenta también la cuota de autónomos, ¿no? Si estoy en la categoría más baja de autónomos como director, voy a estar pagando 100.000 pesos por mes. Esto se va actualizando todos los meses. ¿Y esas categorías de qué dependen? Bueno, de los ingresos que yo cobro como director. Lamentablemente, desde que se creó el régimen, no se actualizaron los valores. Entonces, si yo tengo ingresos hasta 15.000 pesos por mes en concepto de honorario al director, mi cuota es de 100.000 pesos. Si tengo más de 30.000 pesos de ingreso por mi tarea de honorario, mi cuota de autónomos son 220.000 pesos por mes. Estos valores que yo les digo no están actualizados, ¿sí? Entonces hace que la mayoría de los directores termine pagando la categoría más alta de autónomos, que son estos 220.000 pesos. ¿Sí? Entonces, esto tiene que ver con esta estrategia, ¿no?, de, bueno, cómo remunerar esa actividad de directorio. Para cerrar este tema, fíjense, esta es una línea de tiempo que nosotros utilizamos. Una sociedad que cierra diciembre ya puede tener un impacto, ¿no es cierto?, si contabiliza ese honorario al directorio, en el cual tiene que ser aprobado antes del vencimiento de la declaración jurada de ganancias de la sociedad. Es decir, que si ese honorario yo asigno un valor a Martín y Gabriela por ser directores de la empresa antes del 15 de mayo, la empresa se lo puede descontar en el cierre de diciembre de 2024, cuyo impuesto a las ganancias lo va a pagar el 15 de mayo.
Entonces, si la sociedad se descuenta ese honorario, alguien tiene que pagar por esa renta, que en este caso van a ser los directores Martín y Gabriela. ¿Y cuándo lo van a tributar? Bueno, recién lo van a tributar en la declaración jurada del año 2025, que va a vencer en junio del 2026. Entonces, acá hay un diferimiento en el tiempo, ¿sí? La sociedad aprovecha ahora a computarse y a deducir fiscalmente el cargo del honorario al directorio, y por otra parte, Martín y Gabriela como directores van a tributar esa renta que han percibido como directores y recién tributan en la declaración que vence en junio del 2026. Entonces, si hay un efecto inflacionario en el medio, bueno, se fue licuando, ¿no es cierto?, desde el punto de vista financiero. Entonces, esto hoy tiene que estar, ¿no es cierto?, dentro del tablero de control que les armaba o les comentaba, ¿no es cierto?, de un gerente administrativo. Y para cerrar, digo, ¿qué pasa si un director tiene retiros en una cuenta particular y hoy no tiene previsto un honorario, hoy no tiene previsto un sueldo? Bueno, todos esos retiros que hace, tiene la ley de impuesto a las ganancias, lo llama disposición de fondos. Es como que la empresa le prestó la plata a esos directores. Y tendríamos que grabar en el impuesto a las ganancias como un interés presunto por haberle dado, ¿no es cierto?, por haberse llevado el director ese dinero. Hoy la tasa anual es del 33,25%. Entonces digo, podemos optimizar para no caer en esta cuestión. Y si a su vez esa persona que retira la plata fuera accionista, podría encuadrar dentro de una presunción de dividendos. Es decir, esa plata que retiró, la ley puede presumir que tiene que ingresar el 7% del impuesto al dividendo. Entonces digo, esto implica la planificación estratégica para tratar de no tener que ingresar este 7% o no tener que ingresar estos intereses presuntos en la declaración jurada de ganancias. Vamos a pasar ahora al último tema de mi parte, que tiene que ver con un sistema también para optimizar la carga fiscal, que es de venta y reemplazo. Esto también es conocido como un sistema de rollover, y lo que busca es que cuando yo vendo un activo y lo reinvierto en otro activo, no pagaré el impuesto a las ganancias. En realidad no es que no voy a pagar el impuesto a las ganancias, sino que lo voy a diferir en el tiempo. Es decir, si yo vendo una maquinaria hoy, la idea es que yo no pague impuesto a las ganancias en este ejercicio que la vendí, sino que ese resultado lo pueda diferir en el tiempo. Con un proceso inflacionario, eso va a ir licuándose. Entonces, el objetivo de esto es que esa ganancia que yo obtengo por la venta no tribute en el año que yo la vendo, siempre y cuando adquiera, ¿no es cierto?, un nuevo bien, un bien de reemplazo, ¿no es cierto?, que puede cumplir o no con la misma funcionalidad, pero el objetivo es que lo reemplace en un nuevo bien. ¿Cómo hacemos para diferir eso? Bueno, yo acá les puse un ejemplo muy simple para que entiendan el concepto, ¿no? Yo tenía una maquinaria que la vendí en 200.000 pesos y la había comprado en 100.000 pesos. Bueno, la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta es una ganancia de 100.000. Yo esos 100.000 los puedo tributar todo en el momento 1, o puedo decir aplico venta y reemplazo, porque voy a comprar una nueva maquinaria de 300.000 pesos. En vez de amortizar la nueva maquinaria sobre la base de los 300.000 pesos, es decir, sobre el valor que la compré, le resto la ganancia de la venta de la maquinaria. Entonces a los 300 le resto el resultado, que son los 100.000, y sobre la base de 200.000 voy a aplicar una amortización de 10 años. Entonces, en vez de amortizar todos los años 30.000 pesos, amortizo 20. Entonces, la ganancia de los 100, fui reconociendo un pedacito de esa ganancia a lo largo de los 10 años de la vida útil de la nueva máquina. Entonces, de esta manera, no tributé sobre los 100.000 pesos en el momento 1, sino a lo largo de 10 años. Entonces, esto es un mecanismo donde yo tengo o logro diferir el impuesto a las ganancias. Brevemente, ¿cuáles son los requisitos que tengo que cumplir? Bueno, esos bienes tienen que ser bienes de uso por lo menos 2 años antes al momento de la venta. Y yo tengo que mirar que entre la fecha de la compra y la fecha de la venta haya 365 días.
Primero puede suceder la venta y luego la compra, o primero la compra y luego la venta. En el mismo ejercicio o en ejercicios fiscales distintos, pero siempre entre compra y venta, venta y compra, un año. Y una vez que yo llevo adelante este proceso, tengo que informarlo a la FIP a través de un régimen de información. Tengo que dar cumplimiento a informar que lo he reemplazado por otra cosa. No hay problema, no hay ninguna cuestión. Entonces, un bien mueble, un bien de uso, una maquinaria, la reemplazo por otra. Para el caso de los inmuebles, hay un menú de opciones un poco más amplio. Lo reemplazo por otro inmueble, puede ser una oficina por un depósito por un galpón. Puedo comprar un terreno para después construir un inmueble sobre él. Puedo reemplazarlo por la construcción sobre un terreno que ya tengo comprado. Puedo reemplazarlo por campos o por terrenos, que son bienes que en general no se amortizan. Puede estar destinado a arrendamiento o a la parte productiva. Entonces, esto se ha ido incorporando en los últimos cambios normativos en la ley 27430, donde ha sido más permeable esto. Este mecanismo de venta y reemplazo no contempla por ahí nuevas formas constructivas a través de fideicomisos, ¿sí? Porque en un fideicomiso, cuando yo hago un aporte, en realidad no estoy todavía comprando un bien inmueble, sino que estoy haciendo un aporte a una sociedad, a un fideicomiso, a recibir, ¿no es cierto?, un inmueble. Yo para poder reemplazar el bien, tengo que tener esa posesión. Entonces, hoy lamentablemente yo no puedo vender un inmueble y suscribir un boleto, ¿no es cierto?, de un fideicomiso. Esa es por ahí hoy, en los temas más modernos, bueno, una dificultad, ¿no es cierto?, para esa reinversión. Bien, hasta acá los temas que nos parecían importantes de honorarios, y le doy la palabra ahora a Marcos para ir con el último tema. Gracias, Fernando. Disculpa ahí, Marcos, te interrumpo un segundito. Quiero aprovechar para ver si podemos responder dos consultas que nos hicieron, ya que son del tema que hablaste recién, Fernando. Ya Gabriel estuvo respondiendo unas otras consultas en el chat. Y después María Constanza dice, la retención de ganancias sobre honorarios hace que no se difiera el impuesto para el año siguiente. No sé si eso es así, si entendió bien. Exacto. Acá tenemos dos temas, ¿no? Cuando yo le pago al director un honorario y se lo asigno formalmente, tengo que practicar la retención de ganancias, conforme lo que es la Resolución General 830, y esa retención de ganancias se la va a descontar, ¿no es cierto?, el director en su declaración jurada de ganancias. Ahora, si yo cuando asigno ese honorario, la persona ya se llevó toda la plata, al momento de la asignación no hay plata, no hay efectivo, no tengo que practicar la retención, debería ser el propio director el que se autorretiene ese impuesto a las ganancias. Y después Mónica dice, venta y reemplazo aplica para autos a nombre de la empresa, tanto utilitarios como para uso de los directores. Exacto, todo automóvil que la empresa tenga puede aplicar la opción de venta y reemplazo. Genial, ¿Sí? buenísimo. Son autos que están afectados a la actividad grabada de una empresa, cualquiera sea el destino que se lo dé, por lo tanto se puede aplicar la opción de venta y reemplazo. Es una buena opción, ¿no es cierto?, para diferir esa ganancia. Sobre todo, tal vez un auto que se ha comprado hace 4 o 5 años tendría un valor muy bajito, hoy el valor puede ser mucho más alto, más significativo por todo el proceso inflacionario, entonces hay una ganancia fiscal más grande. Buenísimo, Fernando, muchas gracias. Marcos, te dejo, disculpa la interrupción. Bueno, vamos por favor. Un segundo. Bueno, ahí comparto. Bueno, gracias. Acá también me suma el agradecimiento a Came por este momento y esta oportunidad para seguir comentando estos temas que ayudan a la planificación y básicamente a las acciones que todo empresario tiene que tratar de llevar, así como su asesor, para mejorar, digamos, las condiciones tributarias y, bueno, eficientizar los costos, ¿no? Los costos de los tributos. Entre ellos, uno de los temas que tratamos y que queremos poner sobre la mesa tiene que ver con los malos créditos o créditos dudosos, o incobrables. No, perdón. Hay algo que... Ahí está. A ver, dentro de esto de los malos créditos, lo que básicamente tenemos que tener claro que siempre tienen que pertenecer a la tercera categoría, ¿no? Lo que es la renta empresaria, ¿sí? Y
Y bueno, unas cosas que tienen que tener es la limitación de la ley, que tiene que ver con gastos necesarios para obtener, mantener, conservar ganancias grabadas, que es una de las cuestiones a tener en cuenta. O sea, tienen que estar vinculados prácticamente con operaciones comerciales. La normativa en sí me habla, ¿sí?, de que corresponde a malos créditos siempre que estén justificados, ¿sí?, y que de acuerdo esté disponible conforme a los usos y costumbres. Pero también habilita a que la FIP, ¿sí?, determine las normas de cómo considerarlo, siendo que también esto está reglamentado no solo en la ley, sino en el decreto reglamentario. Acá, y bueno, la normativa prevé, la reglamentación, dos opciones, uno de afectación directa, ¿sí?, al resultado, y otro sistema con una previsión, una constitución que se hace con un promedio de los 3 años. La verdad que esa opción no solo hay que comunicarla al fisco, sino que es más compleja, lleva más labor y tampoco, la verdad que hoy no estaría ayudando mucho porque estamos hablando de promedio 3 años en un contexto no tan favorable de tomar valores desactualizados, ¿sí? Ahora bien, como decíamos antes, debemos cumplir una serie de condiciones claves, ¿no?, a la hora de poder deducirlo. Primero, que el hecho donde se genera la incobrabilidad se produzca dentro de este ejercicio, ¿sí? Vamos a ver alguna serie de índices que son necesarios para el cumplimiento, para considerarlo que ocurren dentro del ejercicio, ¿sí? Como dijimos antes también, una segunda condición es que sean de operaciones comerciales, o sea, del giro del negocio, ¿sí? No un incobrable, por ejemplo, porque le presté plata a un hermano y nunca más, ¿sí?, se fugó, por ejemplo. Y bueno, y como decíamos antes, deberíamos cumplir con una serie de índices de incobrabilidad que hoy por hoy lo tiene reglamentado nuestro decreto reglamentario de impuesto a las ganancias, ¿sí? ¿Cuáles son los índices de incobrabilidad que seguramente todos los asesores deben conocer? Son, bueno, que esté verificado ese crédito en concurso preventivo, ¿sí? O sea, ya tiene que el juez dictaminar que está verificado, o tiene que estar la declaración de quiebra del deudor, ¿sí?, la desaparición fehaciente del deudor, ¿no? Le mando notificaciones de inicio de acciones judiciales y no aparece por ningún lado, ¿sí? La iniciación de acciones judiciales tendientes al cobro, ¿sí? O sea, acciono con un abogado ante la justicia para buscar, para ejecutar esa deuda, ¿sí? La paralización manifiesta de operaciones de deudor, o sea, veo que el deudor cerró, no tiene nada, ¿sí?, desapareció, o sea, no hay más que, digamos, tengo avales documentales de que no puedo cobrar esa deuda, ¿sí? Y digamos, un último caso tiene que ver con la prescripción, ¿sí?, que obviamente, o sea, hoy me baso en el Código Civil y Comercial de la Nación, veo que el plazo yo reclamé, pero ya prescribió el plazo, bueno, no hay más que, si el plazo corrió, ya hoy, más allá de con inflación, estaría muy licuado, pero es importante considerarlo en un contexto más de estabilidad, que transcurrido ese plazo y prescripto, bueno, uno podría deducirlo dentro de la liquidación impositiva. Y hay un último caso que prevé la normativa que tiene que ver con los créditos de escasa significación, que obviamente habla de los que son de montos menores, a lo cual debo cumplir concurrentemente con una serie de condiciones, ¿sí?, para poder considerarlos. Uno de ellos es que el monto del crédito no supere los 140.000 pesos individualmente. Estos montos, el fisco los reglamenta, ¿sí?, los actualiza cada tanto, pero bueno, la última actualización que ha ocurrido fue de julio de 2022. Hoy ya ha transcurrido prácticamente 2 años y medio, perdón, y estamos hablando de una décima parte, un 20%, ¿no?, de lo que eran los valores de aquel momento. Por eso requiere ya hoy una actualización inmediata, porque estaríamos, digamos, estamos hablando de valores muy pequeños en comparación de lo que eran en julio de 2022. Debe cumplir otro requisito, que es que la morosidad sea mayor a 180 días desde que venció el plazo para que pague esa deuda, ¿no? Debo haber notificado, o sea, debo tener que haberme movido para cobrar ese crédito, ¿no? O sea, ahí es tarea de los empresarios, digamos, de las gestiones administrativas que tiene la empresa, decir, a todos estos que cumplan estas condiciones, ¿me estoy reclamando o no?
está quedando en el olvido. Entonces es importante que eso, que sigan esos reclamos, ¿no? Que se muevan para por lo menos decir si estoy en cumplimiento con esas condiciones. Y por último, debería cortar el servicio, ¿no? O dejar de operar, o sea, es como decir, bueno, sí, alguien que me bicicletea, que me va pateando, ¿no? los créditos, pero yo sigo vendiéndole, bueno, en ese caso no estaría cumpliendo con estas condiciones. Pero bueno, sí es importante tener que, bueno, si yo cumplí con todos estos ítems, estos 4 puntos en forma concurrente, voy a estar en condiciones de poder deducirlo esto en cada deudor, ¿no? Y bueno, y a su vez, fuera de eso, sí es importante tener en cuenta que, bueno, hay rubros o actividades donde hay usos y costumbres del ramo que ayudan a que, bueno, uno pueda deducirlo, porque la ley me habla de malos créditos en cantidades justificables por usos y costumbres del ramo. Y uno dirá, y bueno, ¿qué sería eso? Bueno, lo que pasa es, por ejemplo, en actividades por ejemplo, que están reguladas, como la del Banco Central, ¿no? La actividad financiera, o donde tenemos entes regulatorios, como el que hace a las telefónicas. Bueno, tenemos situaciones donde los contribuyentes se han deducido los incobrables porque, bueno, conforme usos y costumbres, por ejemplo, el BCRA me dice debo cumplir con los índices de incobrabilidad, verán que uno verifica su deuda ante la página del central y dicen tu situación es 1, 2, 3, 4, 5, y esas normas el central las creó para, por ejemplo, decir, bueno, en qué condiciones está el balance del patrimonio del banco, ¿sí? Y la verdad que me da una pauta lógica de si es cobrable o es incobrable, ¿no? Y en eso, digamos, el fisco, en varias oportunidades, como en este caso del Banco Francés, quiso tirar abajo la deducción que hizo el banco del impuesto a las ganancias, y el banco se defendió diciendo, mira, a ver, la norma, las regulaciones de la actividad, del ramo de la actividad financiera, me habilitan esto, en estas situaciones yo lo considero incobrable, y si bien tal vez no haya cumplido con todos los requisitos, me habilita a considerarlo de esa manera. Y ahí, en ese tipo de rubros, uno podría reconsiderar digamos, de ver si hay normas, regulaciones que permitan, o usos y costumbres que permitan decir que, bueno, está en condiciones de no considerarlo, de considerarlo un crédito dudoso e incobrable. Y ahí, bueno, ver la posibilidad de aplicar la deducción. ¿Sí? Bueno, y dentro de estas tareas, si bien están atadas a lo que hace el impuesto a las ganancias, también tenerlo en cuenta que la mayoría de los códigos fiscales consideran la posibilidad, digamos, de deducir los incobrables que se hayan grabado en otros periodos, ¿no? Uno, ingresos brutos, va por lo devengado, tributó por ese impuesto, pero bueno, si se dan las condiciones de incobrabilidad, también podría tener los elementos para bajarlo de la base imponible del impuesto. Así que es otro punto a considerar en las liquidaciones y que puede tener un ahorro impositivo. Bueno, hasta aquí son todos los puntos. Gastón, no sé si quieren continuar o levantar algunas preguntas. Buenísimo, Marcos. Muchas gracias a los 4. Excelente la disertación, súper clara. Vicente, te dejo a vos la moderación y por ahí a una conclusión y bueno, obviamente abierto a preguntas. No sé si hay una última pregunta que dice, ¿se deben cumplir todos los requisitos de la primera filmina respecto a los malos créditos? A ver, yo tengo una cosa de los créditos de escasa significación, ¿sí? Que bueno, primero ahí sí tengo que cumplir los 4 requisitos, que sean menores a 140.000, que haya pasado más de 180 días del vencimiento, que haya iniciado acciones como para atender el cobro, ¿sí? Si yo cumplo los 4 requisitos, voy a estar en condiciones de deducírmelo para esos casos. Ahora, para los otros casos, ya por ejemplo superan los 180.000, por ejemplo, 140.000, perdón, por ejemplo, bueno, sí, tengo que verificar si cumplo con alguno de esos requisitos, no necesariamente todos en forma concurrente. ¿Sí? Correcto. Hay otra pregunta, dice, respecto a malos créditos. No, perdón.
¿Cuál es el plazo de prescripción del crédito? Digo, para deducir deben corresponder al ejercicio y créditos de ejercicios anteriores. Sí, sí, a ver, uno puede venir con un crédito de otros ejercicios y la condición de prescripción se puede cumplir en el 5.º año, por ejemplo, en el que hace el Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Sí? Eh, Obviamente hoy en el contexto actual estaría bastante licuado, habría que ver si contempla intereses, ¿no? Todas esas cuestiones, pero eh, sí, recién cuando se cumpla con la condición prevista dentro del Código Civil, ahí se estaría en condiciones de decir, bueno, lo puedo mandar a pérdida. Perfecto. Creo, Gastón, que no tengo más preguntas. ¿Vos tenés otras preguntas? No, del chat no. El que quiere abrir el micrófono, consultar algo en particular, lo puede hacer también. Por ahí sí es muy largo para escribirlo por el chat. Aprovechen, digo, tiene acá primer nivel, así que digo, hay que aprovechar este espacio. La verdad que es súper interesante y clarísimo. Por lo menos yo, el que no entiendo nada del tema, puede seguirlos muy bien con la exposición. Gastón, permitime romper el hielo Sí, por supuesto. para animar a los tímidos. A ver, quiero ver sobre algo que comentó Fernando, al pasar que tiene que ver con la posibilidad de pagar impuestos con Bopreal. ¿Sí? Esto viene de la mano del decreto 72 del 2023, finales de diciembre del 2023, que trajo los Bopreal. ¿Sí? Y con la serie 1, a partir de unos días, 30 de abril, permite lo que sería una dación en pago, ¿no? Yo tengo algo, tengo una especie, lo doy en pago para cancelar obligaciones fiscales. ¿Sí? Vamos a decir que sirve para cancelar gran parte de los impuestos nacionales, no temas previsionales, obra social, ¿sí? Y tampoco impuestos a los débitos y créditos. Pero es interesante porque en función de a cuánto se compra el Bopreal, ¿sí? Una empresa puede ganar 3, 4, 5 puntos. ¿Sí? 3, 4, 5 puntos de montos grandes es bastante, ¿no? O sea, el gerente financiero, el CFO, quien sea, va a quedar bastante bien con el directorio y con el dueño de la empresa, ¿sí? Entonces, esto vale la pena tenerlo en cuenta, por ahí algunos se acordarán lo que pasaba con los patacones hace un tiempo largo, ¿sí? Pero en definitiva también se podía, había una pequeña ganancia, ¿sí? Ahora, primero, no dormirse, porque cuando se vive todo el mundo va a haber mayor demanda, y ustedes saben que a mayor demanda, mayor precio, con lo cual se achica la posible ganancia, ¿sí? Eh, y después sí hay que decir, lo único que falta legislarse o reglamentarse es la parte operativa, de con qué sistemita, si es con clave fiscal, algún aplicativo, cómo se va a concretar esa dación en pago. Pero digamos, viene de un decreto, ¿sí? El decreto es una norma de superior jerarquía a una RG de ARCA o de AFIP, ¿sí? Con lo cual no hay dudas que se puede y va a estar la reglamentación en tiempo y forma porque el gobierno no va a traicionar a los que confían en los Bopreal, ¿sí? Así que bueno, desde el estudio también podemos ayudarlos con eso, a los interesados, ¿sí? Pero bueno, vale el mensaje porque en tiempos de crisis, siempre digo, las ganancias se cuentan de a cada centavo, ¿no? Eh, Así que bueno, no sé si hay alguna pregunta respecto al temario que nosotros hemos compartido con ustedes. Llegado el caso, en las Filminas tienen, las Filminas, digo yo soy medio viejo, ¿no? Las Filminas tienen un mail para contactarnos que es eventos@LLIASOC, donde si alguien se quedó con algo, nos puede Sí, si te escribir. parece, Martín, cuando compartamos la Acá, grabación, también les compartimos el contacto de ustedes. perfecto, ahí ¿Sí? está, ¿sí? Y ahí, mira, Eh, justo te aprovecho de disculpar la interrupción, pero es una consulta de lo que recién mencionaste. Dice Cristian, ¿esa compra de Bopreales se puede hacer hoy día aún a través del mercado secundario, Alix? ¿O es sí, solamente sí, para quienes hayan comprado en licitación sí, sí. primaria? Sí, se puede marcar. Quienes los suscribieron, es decir, cuando se lanzaron al mercado, compra primaria, los pueden usar. Los que compren en el mercado secundario en una LIC, ya también los pueden usar. Lo importante es tenerlos, no importa cómo. ¿Eh? Creo que hay una pregunta antes de Carmen Vázquez, no sé si la respondo. Sí, ahí decías, ¿podría aprobar honorarios al director no deducibles en sociedad, aún teniendo pérdida en balance por tarea desempeñada? A ver, se puede votar el honorario, hay que ver ahí después con la ley de sociedades comerciales.
El único tema es que la sociedad no se va a poder descontar eso que está remunerando el directorio, y para el director va a tener que hacer un análisis el profesional adicional para ver si pagó impuesto a las ganancias que pueda llegar a cubrir ese honorario o no, para ver si el director tiene que tributar impuesto a las ganancias o no tiene que tributar. Eso es un cálculo adicional que hace el profesional para saber si tributa o no. Puede suceder que la sociedad no se lo deduzca, no tenga ganancia fiscal, y encima el director tenga que tributar el impuesto a las ganancias, donde no sería el mejor escenario, ¿no? Perdón, Fernando, vale la aclaración. Dice por tarea desempeñada. Acá el tema hay que distinguir. Si es por una tarea técnico-administrativa, siempre es deducible. Es El tema deducible es eso. si es un honorario genérico, ahí aplica lo que recién explicaba Fernando, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que para nosotros es un privilegio estar compartiendo esta conferencia con un estudio del prestigio de Litvin y Abelovich. Sabemos de su trascendencia, compromiso, veracidad, así que eh, agradecerles a, bueno, Martín, Gabriela, Marcos y Fernando, por supuesto a Vicente, nuestro director de Asuntos Tributarios, y bueno, a toda la plataforma de CAME, a nuestro presidente, a ese permanente compromiso con nuestras pymes, con nuestros asociados, y seguramente esto va a dar lugar a una charla más. Yo permanentemente estuve recibiendo mensajitos, queda grabada, así que quedamos a disposición. Gracias a todos los que se conectaron y bueno, hasta pronto. Hasta la Gracias. próxima. Muchas gracias, Berti, por la convocatoria, y a todos ustedes por sumarse. Gracias. Gracias a todos. Adiós, que anden muy bien. Gracias. Hasta luego. Chao, Gracias. buenas tardes, adiós.